¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a esta nuestra segunda clase a distancia. El tema que vamos a ver el día de hoy es el método científico. Este tema, muchachos, es un tema sencillo, pero aún así es un tema muy importante, ya que el método científico nos va a dar la metodología, vaya la redundancia, con la que vamos a estar trabajando durante el ciclo escolar. Entonces es muy importante que este asunto del método científico quede muy claro. Entonces, comencemos con el método científico. Ok, primero que nada, definamos qué es el método científico. Hagámoslo por partes. La palabra método viene del griego métodos, que significa camino. Ciencia, sabemos que es el conjunto de técnicas que las vamos a utilizar para producir conocimiento. Si nosotros unimos esas dos definiciones, que es camino y el conjunto de procedimientos para obtener conocimiento, obtenemos que la definición de método científico como tal es el camino que hay que recorrer o los pasos que hay que seguir para obtener conocimiento. Aclaro, conocimiento válido desde el punto de vista científico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte. Bien, entonces, el método científico está formado por 6 etapas. La primera etapa es la observación, la segunda etapa es el cuestionamiento, la tercera etapa es la hipótesis, la cuarta etapa es la experimentación, la quinta etapa es el análisis de resultados y por último la sexta etapa es la divulgación o la formulación de una hipótesis, o la formulación de una teoría o una ley. Correcto. Vamos desde lo más fácil. La primera etapa o el primer paso, observación. Simplemente haz una observación. Aquí yo les pongo un ejemplo. La observación sería: las hojas de las plantas son color verde. Esa es nuestra primera etapa del método científico. Etapa número 2, cuestionamiento. Hazte o plantea una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué son verdes las hojas de los árboles? Esa es mi pregunta. Ok, paso número 3 y paso muy importante. La hipótesis es importante porque a partir de ella es donde vamos a comenzar a experimentar. Ahora bien, esta palabra ya la debieron haber escuchado en algunas otras, en algunos otros lados o en algunas otras ocasiones. Pero, ¿qué es la hipótesis? Bien, de manera muy rápida, de manera muy superficial, la hipótesis la podemos definir como la posible respuesta que le estoy dando a la pregunta que formulé anteriormente. ¿Ok? Es decir, si lo quiero ver de forma un poco más técnica, es una suposición que voy a hacer tratando de darle explicación al fenómeno que yo estoy investigando. Ojo, esta suposición o esta explicación provisional del fenómeno que estoy observando, tengo que hacerla con fundamento. ¿Con fundamento a qué? Fundamento a los datos, y además, digamos, y además hechos que puedan ser observados. ¿De acuerdo? La hipótesis debe tener dos características. Uno, tiene que dar espacio, tiene que dar amplitud para ponerse a prueba. Y dos, tiene que ser refutada. Es decir, se vale que nuestra hipótesis no sea válida. Vaya la redundancia. Se vale que nuestra hipótesis no le dé explicación a lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre la hipótesis. ¿Cómo puedo yo plantear una hipótesis? Bien, si mi observación fue que las hojas son verdes, si mi pregunta es ¿por qué son verdes las hojas? Ahora mi hipótesis tiene que ser una posible respuesta, una suposición o una explicación provisional del por qué yo pienso, con base en algunos datos o en algunos hechos, el motivo del fenómeno. Les doy un ejemplo de una hipótesis. El color verde de las hojas de algunas especies vegetales puede deberse a la presencia de alguna sustancia en sus células. Chequen con mucha atención cómo está redactada la hipótesis. Es muy importante, porque la hipótesis, como les comenté, tiene que darme esa holgura, ese espacio, me tiene que dar ese espacio para que yo pueda experimentar y pueda probar si es cierta o no. Por ejemplo, en el enunciado podemos darnos cuenta que dice: el color verde de
algunas especies vegetales puede, chéquense, el color verde de algunas especies vegetales puede deberse a la presencia de alguna sustancia. Estoy dejando ese margen en el cual yo voy a trabajar para comprobar si es cierto o si no. Esa es mi hipótesis. Ok, comenzamos con la parte divertida, la experimentación. Aquí no hay mucho que explicar tampoco. Consiste en realizar pruebas para comprobar o para refutar la hipótesis. Comprobar la hipótesis, saber si es cierto, refutar en dado caso de que no sea cierta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a llevar a cabo esa experimentación? Simple. Tengo que modificar las variables y las condiciones del experimento. Es decir, puedo hacer el experimento a cierta hora del día, bajo ciertas condiciones, ¿de acuerdo? Puedo usar ciertos materiales, puedo usar otros materiales. Siguiente. Se realizan mediciones y se registran todos los datos en una bitácora. Es muy importante esto, porque estamos hablando de un método científico. Aquí hay que dejar de lado la especulación, la experiencia, las creencias. Hay que medir todo, hay que cuantificar, hay que darle un valor numérico a todo lo que hagamos. Y por último, realizar múltiples ensayos para confirmar los posibles resultados. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que hacer el experimento 1, 2, 3, 4, 10, 20 veces y debo de obtener los mismos resultados si mi hipótesis es correcta. A esto se le conoce como reproducibilidad, que yo puedo reproducir ese experimento y obtener el mismo resultado. Yo aquí les doy un ejemplo de cómo funciona la experimentación en el caso de las hojas. Aquí se empieza a complicar un poquito porque yo sé que son cosas que no han visto como tal, pero bueno, sirve de que nos vamos involucrando un poquito más con el lenguaje específico o técnico de la materia. Por ejemplo, experimentación, colectar muestras. Las muestras serían nuestras hojas, es lo que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Procesar las hojas, en este caso vamos a picarlas o triturarlas. Dar tratamiento a las hojas, es decir, vamos a tratarlas con solventes, algo que sirva para extraer los pigmentos. Un solvente como el etanol, la acetona, etc. Emplear métodos de separación para purificar la muestra o para purificar el resultado final, como lo pueden ser la filtración o la cromatografía. Y por último, medir y registrar todos los datos para cada etapa del proceso. ¿De acuerdo? Esto hablando específicamente de nuestro experimento hipotético o de suposición, que es el de las hojas verdes. Ok, ahora, análisis de resultados. Esta parte es, digamos, si la parte anterior del experimento es la parte divertida, esta es la parte tediosa, la parte laboriosa. Una vez que yo tengo las mediciones que realicé, los datos de mis experimentos, tengo que evaluarlos y analizarlos de forma estadística. Esto es para poder comprobar si mi hipótesis tiene un sustento cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Que puede ser contado o comprobado de manera numérica. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Les repito lo mismo. Es vocabulario técnico, pero pues vamos a irnos empapando en este rollo. Por ejemplo, en el caso del experimento de las hojas, el pigmento se separó en varios colores por medio de una cromatografía, por lo cual está formado de más sustancias. ¿De acuerdo? Ese es un análisis de resultados. La absorbancia medida de la sustancia es de 430 nanómetros. Ese es un dato cuantitativo, es un dato numérico. La sustancia es atrapada por un solvente, lo que indica que es liposoluble. Ese es un dato sobre la naturaleza de la sustancia, que me puede llevar a obtener otros datos numéricos. Entonces, este es el análisis de resultados. De lo que yo hice en mis experimentos, obtener conclusiones con base a los resultados obtenidos y al análisis que yo hice de ellos. Ahora, vámonos con la última parte, que es la divulgación. La divulgación la vamos a obtener con base al análisis que hicimos. ¿Ok? La divulgación nos va a permitir dos cosas: comprobar o refutar la hipótesis. Es decir, vamos a poder decir si es correcta nuestra hipótesis o si no lo es. ¿Ok? Comprobar sabemos que se refiere a dar la confirmación de que nuestra hipótesis es correcta.
y refutar es decir que nuestra hipótesis no es correcta, ¿de acuerdo? Entonces, si comprobamos la hipótesis o la refutamos. Una vez que tenemos esta parte, hay que interpretar los hechos con base a los experimentos y dar una explicación. Aquí les planteo el ejemplo. En las células vegetales, dentro de los cloroplastos, se produce una sustancia llamada clorofila, cuya función es la captación de luz solar para llevar a cabo la fotosíntesis. Y esa es la razón por la cual las hojas son de color verde. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la divulgación. Vámonos con el siguiente. Bien, en resumen, el método científico: observación, una pregunta, una hipótesis, experimentación, análisis de datos o de resultados. Si mi análisis de resultados o de datos comprueba que mi hipótesis es correcta, me voy a mi teoría y a mi divulgación. Si mi análisis de datos comprueba que mi teoría es errónea, entonces se refuta y volvemos a plantear otra teoría, otra hipótesis, perdón, y comenzamos de nuevo el proceso del método científico. Entonces, por mi parte es todo, muchachos. Espero que hayan disfrutado la presentación. Espero que la clase haya quedado lo más claro posible. Saben que si tienen alguna pregunta pueden localizarme. Y bueno, estoy aquí para ayudarlos y para aclararles todas las posibles dudas que puedan tener. De mi parte es todo. Les deseo una bonita semana. Nos vemos.